días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 24 de junio de 2020, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado a las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Todavía no salgo de mi asombro. Digamos que está casi confirmado que falleció Pepe Ruiz, dueño de una voz potente, cronista deportivo de ¿cuántos años? Como 50 años tenía Pepe Ruiz de dedicarse a la crónica deportiva. Padecía múltiples enfermedades. Dicen que en los 3 últimos días se agravó y hoy en la madrugada falleció. Digo, todavía no salgo de mi asombro, sí. Estuvo en la primerísima hace como 3 semanas, 4 semanas, transmitiendo un par de innings. Él empezó, bueno, en la Revolución, en Radio Deporte. Fue actor dramático de Radio Corporación. Ahí empezó en la corporación como comercialista, yo lo recuerdo. Después dio el salto a la locución en la época que comenzaba Carlos Reyes. Se incorporó al Frente Sandinista desde los años 70. Fue sandinista toda su vida. Ojalá que no sea cierto. Yo todavía tengo la esperanza que no sea cierto. Me sorprende, sinceramente. Ayer también falleció el Monseñor Bosco. Hoy vamos a hablar de Carlos Fonseca. Nos vamos a dedicar todo el programa para que todas las viudas se despreocupen. No vamos a hablar de ustedes hoy. Ya pueden desconectarse de Facebook Live y olvídense de YouTube, porque no vamos a hablar de ustedes ahora. Pero sí quiero recordarles que hoy por la tarde, según anunció la vicepresidenta Rosario Murillo, hablará el presidente Daniel Ortega en cadena nacional. Esta tarde, seguramente después de las 5, 5:30, 6 probablemente. Prefiere siempre ese horario antes de afectar las telenovelas. Y también para cuando ya la gente esté en su casa. Entonces hoy hablará el presidente Ortega y hablará de temas relevantes, según dijo la vicepresidenta Rosario Murillo. Quiero presentarles estas 7 fotos y quiero presentarles sobre todo a los que están viendo ahorita por Facebook Live o los que lo van a ver en YouTube. Y yo voy a ir describiendo esta foto porque yo no sé cuál es el nombre de la compañera. Es una brigadista de salud. Es en La Concordia, un pequeño municipio de Jinotega, la tierra natal del general Benjamín Celedón. El Frente Sandinista ya ha gobernado de los últimos 40 años, ha gobernado 36. Solo hubo un periodo que perdimos ahí, fue por pleito. Pero en La Concordia, que a mí me gusta La Concordia, y la gente de La Concordia es muy agradable. Saludo al profesor Rizzo y a su esposa. Entonces esta compañera va, en la primera foto que está ahí, que va con su mochila roja, ella va a su misión. Y después vean, es la siguiente foto. Ahí empieza a atravesar un río. Ahí la ven con un bastón improvisado. Luego miren hasta dónde le llega el agua del río. Por encima de la rodilla. Ya después cruzó, encuentra otro charcal. Ahí va con su gabacha. Ya va sin la mochila. ¿Quién sabe dónde la dejó? Vean la bolsa de medicamentos que ahí lleva en la siguiente foto. Otro charco. Y finalmente completa su misión. Yo te pregunto, esta compañera, ¿por qué lo hace? ¿Por dinero? ¿Porque la premien? ¿Porque le den un cargo? No. Ni siquiera está quitando un salario. Lo hace por compromiso. O sea, eso es, en mi opinión,
Esa es la personificación del compromiso sandinista revolucionario, ¿no? Va solita, y con el que le toma la foto, obviamente, ¿verdad? O la que le toma, no sé si era varón o mujer, no sé su nombre. Esta foto la publicó el Ministerio de Salud de la Concordia en el Facebook. Y me impactaron porque, digo yo, ¿verdad? ¿Qué clase de compromiso el de esta mujer? Atraviesa lo que sea, bueno, para ir a cumplir su misión, ir a hablar con la gente, explicarle las medidas preventivas del COVID-19, atender, detectar a personas que estén con síntomas y atenderlos, recomendarlos, conectarlos con unidades de salud correspondientes. A eso va. O sea, realmente es un ejemplo esta compañera. Y como ella, yo sé que hay miles de brigadistas anónimos. Son más de 120,000 los que hay en el país, que van día con día, van a completar. Bueno, ya se terminó de completar. Ayer fue el cierre, el mapa de los enfermos crónicos, y antes se fueron a hacer la visita para la prevención del COVID. Ahora vienen nuevas visitas. Pero es impresionante. Es impresionante, y creo que nos da un ejemplo y al mismo tiempo, como te dijera yo, nos hace sentir chiquitos. Nosotros estamos cómodamente en las ciudades, ¿no? Esta compañera agarró el sendero, vámonos a la comunidad. Yo voy a ir a visitarla. Qué barbaridad. Salvaje. Son las 6 de la mañana con 40 minutos y yo quiero que nos dediquemos a Carlos, y siempre lo hago, trato de hacerlo en días que no es precisamente el aniversario de cualquiera de su caída o de su natalicio. Ayer cumplió 84 años, porque Carlos es, como te dijera yo, no es de ocasión, no es de efeméride. Carlos es de enseñanza permanente y de aprendizaje. Eso no tiene fecha. Y vamos a leer y comentar un artículo de Carlos Fonseca muy poco conocido, desgraciadamente, y creo que es el estudio que hace Carlos el de mayor rigor sobre las razones por las cuales Sandino firma la paz. El de mayor rigor, creo. Publicado en la revista Casa de las Américas de La Habana, Cuba, y se titula Crónica Secreta, Augusto César Sandino ante su verdugo. Publicado en 1974, 72 dije antes, eran los 74. Pero antes, es que me encontré, buscando materiales en el archivo, me encontré el discurso completo de Tomás, el 7 de noviembre de 1979, el completo, si no solo el pedazo final, el completo. Que ahí lo tenía, mirate, todo lo que uno tiene, ¿verdad? Y se va olvidando. Entonces me puse a leerlo. No es largo. Y fíjate que ahí hay un montón de cosas que uno olvida. O sea, está la intensidad de los acontecimientos que uno olvida esas cosas. Voy a leer la parte referida a Carlos, no voy a leer todo el discurso. Lo ideal hubiera sido tenerlo en audio, pero esos audios se perdieron. En aquella época se grababa en cassette y en cinta magnetofónica de reel, y todo eso se perdió. Algunas cosas se recuperaron en Radio Sandino, pero la mayor parte se perdió. Una desgracia que hubiéramos tenido esa memoria sonora, ¿se imaginan ustedes? Entonces recordemos la circunstancia. Los restos de Carlos Fonseca son encontrados por un grupo, por un
por una brigada, un pelotón, no sé cómo llamarlo, del ejército, que estaba ubicado en la zona de Guaslala, Las Minas, y lo ubican con la ayuda de los campesinos de la zona de Boca de Piedra, ¿verdad? Entonces, después que lo ubican, esta brigada del ejército informa al que en ese momento era el jefe del ejército, Humberto Ortega, y le proponen exhumar los restos de Carlos y trasladarlos a Managua, a propósito que se avecinaba la fecha de su caída en combate, el 7 de noviembre. El 8 de noviembre, perdón. Entonces, estamos hablando que esto fue más o menos finales de septiembre, principios de octubre, y la misión estuvo encabezada por el historiador y periodista Roberto Sánchez Ramírez, que en paz descanse. Roberto se encargó de toda la parte política y el ejército se encargó de la parte militar. Trasladaron los restos en helicóptero a Managua. O sea, primero los llevaron a Guaslala, de Guaslala a Matagalpa, en Matagalpa hubo un acto y de Matagalpa lo trasladaron en helicóptero a Managua. Ese acto yo lo recuerdo, sí, eso sí lo tengo aquí, la enorme cantidad de gente que llegó. Eso estaba totalmente desbordado. El discurso excepcional de Tomás, lindo, lindo, lindo. Me acuerdo que o sea, en esa parte final de Tomás era imposible no emocionarse. Los cañonazos, tiraron 21 cañonazos, me acuerdo, cuando se está inhumando los restos de Carlos. Mientras se hacía todo el operativo y demás, aquí en Managua se empezó a hacer rápidamente el mausoleo. Después el mausoleo fue mejorándose a lo largo de los años hasta que lo destruyó Arnoldo Alemán, ¿lo recuerdan? Arnoldo Alemán lo destruye en el 90. Le puso una bomba. ¿Se acuerdan? Desde entonces estuvo Chepechú cuidando ahí el mausoleo hasta que Daniel triunfa en el 2006. Y ahora está totalmente renovado, pues precioso, ¿no? Con las tumbas de Carlos, de Santos López y de Tomás. Pero entonces en ese discurso les quiero contar cosas. Miren. Uno de los puntos del programa histórico del Frente Sandinista, de la herencia programática de Sandino, elaborada por la dirección del Frente Sandinista entre 1968 y 1969, incluyendo Julio Buitrago, participó en eso. Carlos Fonseca es el gran articulador de ese esfuerzo colectivo. Uno de los puntos era la nacionalización de las minas. Y el Frente Q fue cumpliendo la herencia programática de Sandino los 15 puntos uno por uno. Todos. Vos revisá. La herencia programática de Sandino está todo cumplido. Bueno, no está todo acabado. Como por ejemplo el proceso de integración con la costa caribe o el ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de la mujer nicaragüense, ¿no? Por ejemplo. Pero está todo en proceso de cumplimiento o ya cumplido. Entonces, la nacionalización de las minas era uno de los puntos. Las minas estaban en manos de transnacionales norteamericanas. Entonces, el gerente de la mina de Rosita había advertido que si el gobierno sandinista nacionalizaba las minas, ellos iban a luchar. ¿Verdad? El gobierno nacionalizó las minas. Entonces, como 2 o 3 días antes del 7 de noviembre del 79, quemaron la mina de Rosita. Yo no me acordaba. Hasta que se lo leía a Tomás de nuevo. Quemaron la mina de Rosita. Y entonces ahí, en ese discurso, Tomás le da orden a las autoridades del Ministerio del Interior, Policía e Inmigración, que no dejen salir al tipo hasta que se esclarezcan los hechos. Pero fíjense cómo eran las cosas.
Ya para ese momento, y Tomás habla bastante en ese discurso, ya en Honduras se están reagrupando los guardias somocistas. Y el gobierno de Honduras está facilitando ese reagrupamiento de la guardia somocista. De eso habla Tomás a lo largo de su discurso. Fíjate que ahí es que son las cosas, ¿verdad? Estamos hablando de noviembre de 79. Ya entonces ya se había iniciado la construcción del Parque Luis Alfonso Velázquez. Y Tomás describe el parque tal y cual es ahora. Tal y cual es. Que cancha, que no sé cuánto, que piscina, que espacio de esparcimiento. Te estoy hablando del 79. Fíjate que ahí habla también, comienza Tomás a hablar de las tareas en educación, en salud, bueno, la alfabetización, por supuesto, pero ese dato yo no lo recordaba tampoco. Él habla que, perdón, en ese momento, en Nicaragua había un promedio de 6 médicos, 6 por cada 10.000 habitantes. O sea, una minucia de médicos lo que había, y la mayor parte dedicados a la actividad privada. Entonces ahí habla de la formación de auxiliares de enfermería, de enfermeras, que van a ser después distribuidas por todo el país. Y ya empezó en ese momento la campaña de vacunación de la poliomielitis, y después iban con la del sarampión, con la viruela, etcétera. O sea, les cuento todo eso para que nos ubiquemos, ¿no? Está el proceso, está la revolución en flor, ¿no? Y sus tareas son esas. Después habla de toda la destrucción, describe toda la destrucción que dejó el somocismo, el saqueo y demás. Y otro dato que me parece bonito, y yo también lo había olvidado, en aquel momento, en aquel año, había triunfado también en marzo de ese año la revolución en una pequeñita isla del Caribe, del Caribe oriental, Grenada, encabezada por Maurice Bishop, un extraordinario dirigente asesinado por su propio partido, y luego la invasión norteamericana que destrozó todo lo que había hecho esa revolución. Pero bueno, Maurice Bishop, el partido Nueva Joya se llamaba, que gobernaba Grenada gracias a la revolución, le donó a Nicaragua, pongan cuidado, una isla pequeñita, empobrecida, una revolución naciente, que tenía escasos recursos, ni siquiera tenían aeropuerto, pues. La excusa que inventó Estados Unidos para invadirlo fue que se estaba construyendo un aeropuerto, una base militar ruso-cubana, decían ellos, y era el aeropuerto que están haciendo los cubanos. Para que tengan una idea, pues, le donó a Nicaragua $5,000. Un gesto de una generosidad, hermano, extraordinaria. $5,000 de la época son ahora, ¿qué serán? Tal vez unos 50,000, más o menos. Pero era una fortuna. Para Grenada era una fortuna. Pues nos donaron $5,000. Maravilloso gesto. Bishop vino al primer aniversario de la revolución con Fidel. Entonces, quiero, antes de leer y comentar lo relativo de Carlos que les decía, les voy a leer los párrafos referidos a Carlos Fonseca de ese discurso de Tomás. Carlos, lo dijimos una vez, es de los muertos que nunca mueren. Se niega con su terquedad de siempre a morir. En esa caja están los huesos de Carlos Fonseca, pero el Carlos que nosotros conocimos, con sus gestos violentos y su mirada dulce, recorre con sus largas piernas el trayecto de nuestros aciertos, de nuestros errores, y se posesiona a plenitud de la victoria de nuestro pueblo. ¿Dónde no está Carlos? ¿Dónde no está nuestro hermano querido y respetado? Muchas veces no le vemos. Él, sin embargo, es como una larga sombra de luz y de ternura que nos vigila y nos protege,
para disfrutar de nuestras sonrisas recién adquiridas, para guiarnos un tanto con el ceño fruncido cuando no encendemos la chispa y cometemos errores, para darnos una palmadita en el hombro con sus manos anchas como luces y largas como machetes y alentarnos a la hora de las respuestas difíciles. ¿Dónde no está Carlos? Estuvo en la explotación de los mineros, en la angustia de esa explotación, del robo descarado de nuestro oro, del increíble saqueo de nuestras riquezas cuando las minas estaban en manos de compañías extranjeras que hasta hace algunos días pagaban un impuesto insignificante al Estado. En tiempos de Somoza las minas le daban algunos lingotes de oro al tirano y el resto se lo llevaban. El somocismo eximía de impuestos por casi todas las mercancías que importaban esas compañías, de tal manera que el impuesto que pagaban era mucho más reducido que los impuestos que no pagaban por los artículos de importación. Dejaban, por supuesto, de Ipegüe la tos de la tuberculosis. Carlos está presente, está vivo en la nacionalización de las minas. A lo largo de toda nuestra lucha, Carlos siempre estuvo vivo en todas las realizaciones de la revolución. Dije que Carlos estuvo presente en todo. Cuando se firmaron los acuerdos de unidad y el FSLN anunció la unidad inquebrantable e irreversible de nuestra vanguardia, cuando le dijimos al mundo que la unidad sandinista era el golpe final a la tiranía somocista y el primer paso para entregar el sol, la tierra y el futuro a un pueblo que se ha ganado el derecho de ser arquitecto y dueño de una nueva historia, ahí estaba, con sus largas piernas, con sus ojos hermosos y azules, Carlos Fonseca. Carlos está vivo en la organización de un partido revolucionario que se llama ahora y se llamará siempre Frente Sandinista de Liberación Nacional y que llevará a sus filas a todos los hombres y mujeres dignos y honestos de Nicaragua. Carlos está vivo en nuestra política internacional, digna, respetuosa, política de frente levantada ante los poderosos del mundo. Nosotros no somos débiles, somos simplemente prudentes. Carlos también está vivo en la campaña de alfabetización. Por eso es que la primera palabra que deberán aprender a leer y escribir los analfabetas debe ser una palabra que ustedes mismos le van a decir aquí. Decía Tomás. ¿Qué palabra?, preguntó. Es la primera que tienen que empezar a leer y escribir, y la gente respondió: Carlos. Son apenas 6 letras, dijo Tomás, las que ustedes acaban de pronunciar. Carlos es la primera palabra que deberán aprender nuestros analfabetas, pues los que avanzan por el camino de una nueva cultura deberán aprender con los ojos y con el corazón. En lo duro de nuestro amanecer, las manos que empuñaron los fusiles de nuestra libertad escribirán, primero vacilantes y después con firmeza, el nombre de nuestro fundador. Carlos, personalmente, inició esta campaña de alfabetización cuando nos dijo a Germán Pomares y a mí, Tomás, mientras entrenábamos militarmente a un grupo de campesinos, enseñándoles a manejar los fusiles. Llegó y nos dijo: también enséñenles a leer. Carlos, hermanos míos, está presente en la magia de nuestra revolución, en el látigo de nuestro pueblo para castigar a los culpables. Ese muerto se puso de pie y ha echado a andar. Pasó frente al oprobio con los puños crispados, retornó a la guerrilla, se hizo barricada, bomba de contacto, emboscada 19 de julio. Es una firma no escrita al pie de la nacionalización de las minas. Es ejército, policía, niño corriendo en medio de las flores, voz que palpita en el vientre de las madres de nuestros mártires. Es procurador, es juez, es tejedor de nuestros sueños, es el sol del nuevo amanecer. Es bueno que se sepa que el muerto sigue andando, que está vivo, que nunca estuvo muerto, que su marcha no se detendrá jamás, que caminará a la vanguardia de nuestra revolución, que apenas ha dado sus primeros pasos en el largo camino de construir una nueva sociedad. Hoy, hermanos queridos, es cierto lo que algún día te dijimos: el amanecer dejó de ser una tentación.
Ese era el discurso de Tomás. El 8 de noviembre de 1979, cuando sus restos fueron inhumados en lo que hoy es el mausoleo de Carlos Fonseca frente a la antigua Plaza de la Revolución. Entonces ahora vamos a hablar de Sandino y de Carlos, o la visión de Carlos sobre Sandino, en particular las razones por las cuales Sandino firma la paz. De verdad, los invito a buscar ese documento de Carlos Fonseca, escrito en 1974, buscarlo, leerlo, estudiarlo. Crónica secreta, Augusto César Sandino ante sus verdugos. Pero antes, en el folleto, porque así salió, pero fue un escrito de Carlos de 1972 en La Habana. Escribió en La Habana en septiembre esto sobre Sandino, y un poco antes había escrito lo de Rigoberto, el principio del fin de la dictadura. Un trabajo sobre Rigoberto, sobre la carta de Rigoberto y demás. Poco antes, en el 72. Entonces, en ese documento, Sandino, guerrillero proletario, Carlos aparentemente él está iniciando su reflexión a partir de la investigación histórica, la investigación documental y testimonial de las razones de la paz que firma Sandino, o de las razones de la firma, por qué Sandino firma la paz, mejor dicho. Entonces, ahí en Sandino, guerrillero proletario, es importante, compañeros, estudiar esta fase de Sandino, la culminación, la parte final de la vida de Sandino es muy importante, porque nos deja un conjunto de lecciones políticas e ideológicas de profunda trascendencia. Dice Carlos, nos recuerda una cosa que poco recordamos, y es que Juan Bautista Sacasa, a quien Sandino le guardaba respeto, aprobó la traición a Sandino del Espino Negro, más bien la traición a Nicaragua del Espino Negro. Es decir, cuando Moncada firma con Henry L. Stimson el pacto del Espino Negro, mediante el cual le regalan la presidencia a cambio que termine la guerra. Y efectivamente en 1928 le regalaron la presidencia, ¿verdad? Juan Bautista Sacasa aprueba la traición del Espino Negro y es designado por Moncada como representante de su gobierno en Estados Unidos, porque Sacasa amarra con Moncada que después de él va a Sacasa como presidente. Después va a contar algo sobre Somoza que Carlos Fonseca lo escribe ahí, que es genial, pero más luego se los cuento. Sigo. Dice Carlos sobre Sandino, en Sandino, guerrillero proletario, dice: en su conducta personal, Sandino tuvo por norma la sobriedad. En una ocasión se le ofreció un trago de licor para hacer un brindis y se negó, diciendo que el agua clara de la montaña es lo único que he tomado en estos últimos días. Con lenguaje sencillo explicaba a los campesinos guerrilleros que los pueblos derrotarían definitivamente al imperialismo yanqui. El veterano combatiente Simón González recuerda que le escuchó decir a Sandino: algún día, oigan qué linda esta frase, algún día tendrán que ser derrotados por completo los yanquis, y si acaso yo no pudiera ver ese final, las hormiguitas de la tierra me lo llegarán a contar a mi sepultura. Nosotros somos las hormiguitas de Sandino. Aunque no tuvo la oportunidad de asistir a centros escolares, Sandino se cultivó por cuenta propia. Para todos esos que dicen que es que yo no he estudiado, no he ido a la universidad, no he tenido la oportunidad, no me dejaron ir. Sandino se cultivó por cuenta propia. En la montaña, según él mismo lo refiere, leía a la luz de las fogatas, no como ahora, ¿verdad? Que hay energía eléctrica por todos lados. Entre los libros leídos está el Quijote, el Don Quijote de la Mancha.
de Miguel de Cervantes, la obra cumbre de la literatura española, del que memorizó párrafos enteros a un colombiano que se había sumado a las paredes, creo que era el apellido, a las columnas guerrilleras y que lo ayudó en su instrucción cultural. El héroe nicaragüense lo llamaba mi mentor. En enero de 1933, en enero de 1933 pasa a ocupar la jefatura del gobierno Juan Bautista Sacasa. Las columnas guerrilleras llevan ya varios años de tenaz y heroica resistencia con las armas en la mano. A la intervención armada del poderoso imperio yanqui le ha resultado imposible vencer al ejército defensor de la soberanía nacional. A finales de 1932, los intelectuales Sofonías Salvatierra y Salvador Calderón Ramírez han enviado al héroe victoriosos mensajes planteando la paz y la esperanza en la consolidación de la soberanía nacional. El jefe patriota contesta a Salvatierra y, aunque deja abiertas las puertas a las conversaciones, critica enérgicamente a Sacasa. Al producirse la entrevista entre Salvatierra y Sandino en enero de 1933, el guerrillero le presenta el documento conocido como Protocolo de Paz. En tal documento, el héroe nicaragüense plantea en algunos párrafos que Juan Bautista Sacasa, durante sus 4 años de administración, que empezaba ese año, prescindirá absolutamente de intromisión extraña en las finanzas de Nicaragua y fijará la determinación que tenga respecto a la llamada Guardia Nacional. Además, ese protocolo señala que por iniciativa del Ejecutivo el Congreso Nacional de Nicaragua decrete el mantenimiento íntegro en el nuevo departamento Luz y Verdad de los elementos bélicos que el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional ha usado durante la guerra dignificadora de nuestro honor nacional. El héroe agrega en el documento que el Congreso Nacional decrete extraer de los archivos nacionales e incendiar todos los documentos en que se califique de bandolerismo la actitud patriótica de nuestro ejército, y que en el convenio definitivo de paz debe dejarse constancia de que el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua pide la revisión de los tratados Chamorro-Bryan por ser notorio que fueron celebrados por un gobierno nicaragüense impuesto por la intervención norteamericana. El jefe guerrillero se opuso a una paz en la que los antiguos combatientes fueran despojados de sus armas. Este es un aspecto clave de todo el proceso de pacificación que finalmente se frustra por el asesinato de Sandino. Se opuso siempre al desarme de sus combatientes. Se opuso siempre. Por otro lado, continúa Carlos Fonseca en Sandino Guerrillero Proletario, denunciaba la intromisión económica que seguía pesando sobre el país, así como los tratados que lesionaban la dignidad y soberanía de la nación. Frente al hecho de las negociaciones, los latifundistas del norte del país expresaron su abierta inconformidad y exigieron una persecución inmediata contra los patriotas que permanecían armados en la montaña. Este es otro aspecto clave. O sea, en la medida que Sandino decía, yo no me voy a desarmar, y lo decía con todas sus letras, cuando decía yo, estamos hablando de su contingente de combatientes, de guerrilleros. Entonces, en la medida que él decía eso, crecían las voces de los terratenientes diciendo, busquen qué hacer con este hombre, y por lo bajo, maten a Sandino. Todo el año 33 es eso, todo el año 33. La presión de los terratenientes, de la burguesía, naciente burguesía comercial de Granada y León, la presión era maten a Sandino, maten a Sandino, maten a Sandino. No se nos olvide eso. O sea, el poder económico del país deseaba, anhelaba, incitaba al asesinato de Sandino. No es asunto que solamente que es que los yanquis dieron la orden y hasta no solamente. Eso lo aplaudieron, el poder económico lo aplaudió. Por eso es que le van a hacer le hacen el homenaje a Somoza García en Granada. Y lo llaman el pacificador de Nicaragua.
los Chamorros, los Lacayos, todos esos apellidos de alcurnia, eso, llegaron a coronar a Somoza García como el pacificador de Nicaragua. Sigo con Carlos. Por su parte, la propaganda enemiga calumniaba a los sandinistas, cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia, afirmando que lo que menos les interesaba era combatir la intervención armada yanqui y que ésta era solo un pretexto para dedicarse a cometer delitos. Ese tipo de ataque no dejaba de tener algún resultado sobre una población que carecía de una correcta orientación política. La participación de los patriotas en las negociaciones contribuyó a echar al suelo la propaganda antisandinista. Esta es otra cosa, ¿ves? Carlos Fonseca habla ya de propaganda antisandinista desde 1972. Antisandinista, propaganda antisandinista. Interesante. El héroe accedió a suscribir un convenio con el gobierno de esa casa solamente después de producirse la ignominiosa retirada de los invasores yanquis del territorio nicaragüense. Tal retirada fue la culminación de la gran victoria militar de los guerrilleros sandinistas. Un mes después de la retirada, el héroe expresa en una proclama dirigida a los guerrilleros lo siguiente: nuestro ejército, por la magnitud de su lucha, constituye una autoridad moral continental, y en el ámbito de simpatía con que nuestro ejército cuenta en el mundo, produjo la expulsión completa de los piratas norteamericanos de Nicaragua. El 2 de febrero de 1933, el héroe parte hacia Managua para sostener discusiones con el gobierno de esa casa. La oportunidad de ver al símbolo viviente del patriotismo representa un jubiloso acontecimiento para el pueblo de la ciudad capital. El mismo día se suscribe el convenio que especifica los acuerdos a que han llegado los delegados de los partidos tradicionales con los representantes del guerrillero. Por parte del Partido Liberal, suscribe el documento Crisanto Sacasa, que en las venideras décadas sería muy conocido por sus servicios al régimen antipopular. Crisanto Sacasa era hermano de Juan Bautista. Le pega la puñalada y se pasa al bando de Somoza, poco antes del golpe de Estado contra Sacasa. El hermano. Para que vean cómo es la cosa, cuando la clase es la clase, hermano. Sigo. Al discutirse las condiciones, Sandino se niega terminantemente al desarme que pretenden imponerle y solo acepta un desarme gradual que permita mantener en armas a cierto número de guerrilleros. Además, el conviene se refiere a mantener por todos los medios racionales, adecuados y jurídicos el resplandecimiento en toda su plenitud de la soberanía y la independencia política y económica en Nicaragua. Aunque Sandino derrota la intervención militar del imperialismo yanqui, no le es posible evitar que continúe la dominación económica y la intromisión política. En carta enviada a la señora Lidia de Barahona, Sandino apunta: con pena le manifiesto que nuestro gobierno no es todavía autónomo porque existe la intervención política y económica, que no podrá desaparecer mientras los gobiernos pertenezcan a partidos determinados, dice Sandino en carta a Lidia de Barahona. Asimismo, dice Carlos, el peligro que representa para los intereses nacionales la Guardia Nacional, fuerza armada mercenaria que los agresores han dejado organizada, es advertido por Sandino en carta que dirigió a su compañero de armas, el general Francisco Estrada. Y dice Sandino: la situación de Nicaragua es la siguiente. La Guardia Nacional es una institución contraria a las leyes y a la Constitución de la República. Ha sido creada por un convenio entre el Partido Liberal y el Conservador por indicación de la intervención norteamericana. También Estrada comentó a Sandino acerca de la idea del nuevo partido político que pensaba organizar. Según la misma de Estrada del 30 de mayo la misiva de Estrada del 30 de mayo de 1933, dirigida a Enrique Rivera.
Los objetivos de la nueva organización política son explicados por el guerrillero sandinista Francisco Estrada en la carta en la que destaca que será el que acabará con los sectarismos pasados, pues en él se fundirán todas las entidades que van en el país. O sea, la visión de cómo el partido que ellos concebían, pues, era un partido alternativo y además que pudiera sintetizar todo lo que en la vida política de Nicaragua existía en aquel momento, 1933. Oigan esto, miren cómo van preparando el terreno para el asesinato de Sandino. Ya le mencioné que los terratenientes estaban pegando el alarido que había que matar a Sandino porque no se desarmaba. Porque, ¿qué pasaba? Los guerrilleros sandinistas armados en aquel amplio territorio del norte de Jinotega, de la Segovia, etcétera, impedía que los terratenientes siguieran ocupando tierras y quisieran su gusto y antojo con los obreros y los campesinos vecinos a sus predios. Entonces estaban arrechos los terratenientes. Y ahí, maten a ese hombre, que no esté jodiendo, aquí tienen la arma. O le quitan la arma o lo matan. Esa era la filosofía. Ahora vamos con nosotros. Miren cómo van preparando el asesinato de Sandino. El 1 de agosto de 1933 se produce una explosión en el Campo de Marte. El Campo de Marte era de los almacenes de la Guardia, que refleja las siniestras maniobras que están en camino. El desarrollo de los acontecimientos indica que la explosión ha sido provocada por el jefe director, Somoza, para dar a entender que existe un supuesto peligro e inestabilidad en el país, lo que hace en duda la tendencia de las clases reaccionarias en favor de un gobierno militar controlado por la Guardia Nacional. ¿Estamos claros? Entonces Somoza hace el autoatentado en el Campo de Marte, le echa la culpa, no lo dice claramente, pero le echa la culpa a Sandino, eso es lo que aparece en la propaganda antisandinista de los medios de la época, ¿verdad? Y se siembra en la ciudadanía que si Sandino sigue armado, esto se va a descomponer, ¿ya? Es un peligro ese hombre. Y van creando el clima. En los primeros días de diciembre, Sandino realiza su tercer viaje a Managua. A raíz de este viaje rectifica el plan de formar un nuevo partido político, lo cual en ningún caso debe entenderse como la renuncia a la formación de una fuerza política distinta, ya que expresa: limitaremos el mantenimiento del sandinismo con todos sus prestigios de autoridad moral para ser factores decisivos en los destinos de la nación en la primera oportunidad que se presente, dijo Sandino. De modo que la no formación inmediata del partido significaba solo un cambio de forma en la aspiración de constituirse en un movimiento político independiente para alcanzar la influencia determinante en el devenir de la situación del país. Es importante destacar que desde el 4 de mayo de 1927 Sandino había roto los vínculos que lo ataban al Partido Liberal. A partir de la expulsión de los agresores yanquis, la camarilla político-militar que fusiona a los dos bandos de la oligarquía pasa a ser encabezada por Anastasio Somoza García. En la jefatura de gobierno, Sacasa significa, en función de simples rivalidades, la tendencia civil del sector reaccionario. Las discrepancias entre Somoza y Sacasa carecen de un decisivo contenido clasista, ya que ambos representan los intereses de la oligarquía y del imperialismo. Hasta ahí la parte de Sandino guerrillero proletario. Es importante eso como para que tengamos una solución, un hilo de continuidad con lo que vamos a leer después de la pausa del documento de Carlos Fonseca que se llama Crónica Secreta, Augusto César Sandino ante sus verdugos. 7 de la mañana con 17 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 20 minutos. Pues ahora vamos con la Crónica Secreta. Artículo publicado en la revista Casa de las Américas, la número 87, en La Habana, en 1974. Antes
del asalto a la casa de Chema Castilla. Fíjense, hay una cosa que a veces se nos olvida o que tal vez no la tenemos tan presente. Aún en Cuba, en todos los países socialistas de la época, el Frente Sandinista era una fuerza marginal. No la consideraban una organización que tuviera posibilidades de triunfo. Incluso después del golpe a Chema Castillo, aun y cuando crece el prestigio y el Frente llama la atención de numerosos gobiernos socialistas, fuerzas socialistas, progresistas de la época, aún después que hubo todos los golpes que le dan al Frente en el 75, 76, antes de la muerte de Carlos, aún para entonces bajó el crédito que le concedían al Frente y no le daban posibilidades. Entonces cae Carlos y a partir de ahí es que comienzan las cosas, y cuando sigue el Frente comienzan acciones combativas en todas partes, la represión indiscriminada, las denuncias de los asesinatos. Entonces y empiezan poco a poco a encenderse todo el país, la ofensiva de octubre del 77 y demás. Entonces hasta entonces que ya el Frente fue de verdad considerado como una alternativa, como una fuerza política que tenía probabilidades de tomar el poder. Solo 2 años, menos de 2 años antes del triunfo de la revolución. Esto es un dato importante que no debemos olvidar. Entonces voy a leer la crónica secreta, Sandino ante sus verdugos. Repito, es para estudiarlo. Búsquenlo, léanlo, estudienlo, compártanlo con compañeros en el Frente, con los chavalos. Estudiemos a Sandino. Este es un análisis de Sandino que lo hace Carlos. Estudiando a Sandino también estudias a Carlos. Estudiando a Carlos, es el hijo directo de Sandino. Primer aspecto, héroe guerrillero, héroe de la paz con honor, titula Carlos. Héroe de la paz con honor, bonito, ¿no? Lindante con la inmolación. Una de las páginas más anubladas por la ausencia de un análisis exhaustivo de esta experiencia es la que se refiere a las discusiones de paz que tienen lugar durante algunos meses entre Sandino y el gobierno de Sacasa Somoza, y que culminan con el genocidio cuya primera víctima es el inmortal patriota. Los comentarios, más que análisis propiamente, en uno u otro lugar, en una u otra fecha, más adivinando que fundándose en documentos específicos, insisten en señalar exceso de confianza, ingenuidad, etcétera, de parte del héroe en la fase de las discusiones. Pareciera que a los autores de esos comentarios les bastara con estar persuadidos del gran mérito de Sandino como jefe guerrillero y que consideran sobrante buscarle a héroe tan glorioso competencia política. De la observación, una crítica aguda que hace Carlos Fonseca, porque efectivamente eso era una tendencia dominante, incluso hasta el propio triunfo de la revolución, de considerar a Sandino simplemente un jefe guerrillero que se le había parado a los yanquis y los había expulsado. ¿Ya? Eso era, hasta ahí llegaba el reconocimiento de las izquierdas de la época. Y contra eso es que Carlos señala lo que acabamos de decir, pues. Y que les dice que lo que pasa es que ustedes no han estudiado. Lo que ustedes están haciendo son comentarios, pero no analizan ni tienen fuentes documentales. Eso es lo que les dice Carlos en ese primer párrafo. Es duro. Sigo. De la observación atenta de documentos esenciales, resulta la conclusión inequívoca de que Sandino no confió para nada en la contraparte con la que le correspondió discutir en los meses inmediatos siguientes a la expulsión de los ocupantes armados norteamericanos. Es necesario grabarse bien las distintas expresiones de Sandino respecto a los peligros que sabe perfectamente que corre al discutir con elementos que en el pasado han sido cómplices de la intervención armada de los Estados Unidos.
Interesante, ¿verdad? En el curso de los meses de las discusiones en los que se vio obligado a viajar a Managua, Sandino declara una y otra vez lo siguiente: estoy consciente de los peligros que me rodearán. Haremos la paz. Por ese ideal he venido desafiando los riesgos y haciendo cara a los rencores y odios de la Guardia. Temo un atentado de la Guardia contra nosotros. De estas expresiones de Sandino da fe Salvador Calderón Ramírez, uno de los negociadores de Sandino ante Somoza. En cierta carta, Sandino expresa: no desconozco los peligros que mi vida puede correr en mi travesía por el interior de la República. En la propia correspondencia del siniestro embajador norteamericano en Managua, Arthur Bliss Lane, se da el dato de que se sabe que Sandino expresó con anticipación lo innecesario de realizar el viaje que concluye con su muerte. Una vez demostrado que lo de confianza e ingenuidad de Sandino es solo producto de improvisados comentarios y que por el contrario Sandino sabía a plenitud los peligros que corría al bajar de la montaña, cabe preguntarse: ¿por qué razón baja Sandino a Managua cuando sabe que Managua está tan preñada de peligros? El paso de Sandino es imposible justificarlo si no se tiene en cuenta eso que llaman condiciones objetivas y subjetivas, tanto nacionales como internacionales, en el propio tiempo de las discusiones. O sea, un análisis marxista. A lo menos debe quedar claro que en el país, si bien las masas poseen en ese momento una viva tradición anti-yanqui, todavía no ha sido extirpada la influencia de las facciones liberal y conservadora, controlada su dirigencia por elementos reaccionarios. En ese marco, la reacción antipopular propala principalmente a través de la prensa una ola de calumnias y murmuraciones en el sentido de que Sandino nunca ha sido patriota, que la intervención armada norteamericana fue solo pretexto para que él cometiera todo tipo de delitos y que no es más que un partidario de la guerra por la guerra misma. Incluso, en todo el curso de las discusiones, los elementos más reaccionarios se oponen a su realización, pretendiendo no restringir para nada la persecución antisandinista. De modo que hasta cierto punto las discusiones fueron una conquista del reclamo popular. Al viajar Sandino a Managua, apelaba a un recurso peligrosísimo, pero esa era la única manera de desenmascarar los infundios que pretendían dibujar un grotesco fantasma belicista, sordo a los sufrimientos ocasionados por la secular violencia local, acentuados con la recrudecida intervención imperialista. Anónimo, una persona que en ese momento no podía decir quién era, entonces le comenta a Carlos, sin nombre pues, Anónimo escuchó decir a Sandino: yo de un momento a otro muero. No cumplieron los compromisos del arreglo de paz. Nos están asesinando a nuestros hermanos en todas partes. Voy a Managua, o arreglo esta situación o muero. Pero esto no es de quedarse con los brazos cruzados, le dijo Sandino a esa persona. Tanto Salvatierra, Sofonía Salvatierra, como Salvador Calderón Ramírez cuentan que el jefe patriótico rechazó enérgicamente sus propuestas para abandonar el país. Está visto, pues, que cuando Sandino fue a Managua, adoptó una actitud lindante con la inmolación, dura exigencia del momento preciso, 1933-34, a la que no dio la espalda, fiel a su costumbre de cumplir con el deber. El gesto del héroe nicaragüense no se comprende si además no se precisa la situación en el exterior. Insistimos en especificar 1933-1934. O sea, hay que ubicarse en el año, en la época, el contexto nacional y el contexto internacional, insiste Carlos. En proceso de recuperación de las consecuencias de la crisis capitalista de 1929, la famosa Gran Depresión que empobreció a todo el pueblo norteamericano,
La potencia norteamericana que durante varios lustros ha enfrentado la insurgencia de los pueblos del Caribe, con Nicaragua a la vanguardia, pasa a retocar su rostro ante la América Latina con un colorete que denomina política del buen vecino. El retoque tiene su culminación en la reunión panamericana de Montevideo en diciembre de 1933, que es la precursora de lo que después se llamó la OEA, la nefasta OEA, el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, con la cucaracha de Almagro ahora. Sigo con Carlos en su ensayo Sandino ante su verdugo. Dice Carlos: lo que importa recalcar es que la política exterior norteamericana que estrena la administración de Franklin Delano Roosevelt coloca a Estados Unidos como un peligro secundario, mientras en la realidad se acentúa aceleradamente la conversión de la Alemania nazi y el Japón militarista en los centros mayores de la reacción mundial. Este cuadro no facilita en modo alguno que la atención de las fuerzas populares del exterior ponga sus ojos en la remota Nicaragua, ya desocupada militarmente por los interventores. Antes hemos aludido a las dudas expresadas por Lombardo Toledano. Es importante referir esto. Resulta que en una carta fechada el 3 de junio de 1933, Escolástico Lara le informa a Sandino que Vicente Lombardo Toledano le había expresado días atrás que el general Sandino defina mejor su actitud después de la paz, porque en el mundo americano se duda, y esto no conviene a los intereses generales ni a Sandino en particular. La prensa propala 3 cargos que en síntesis son, dice Escolástico Lara. O sea, Escolástico Lara le escribe esta carta a Sandino y le refiere una plática con Vicente Lombardo Toledano. Entonces dice Toledano, le cuenta a Escolástico, que la prensa propala 3 cargos que son: el general Sandino está íntimamente identificado con el doctor Sacasa y no hará lo que Sacasa disponga, que los norteamericanos lo han mantenido y siguen sosteniéndolo, que los conservadores son aliados de él, de Sandino, que su papel está terminado, que ya no tiene ninguna fuerza. Eso es lo que se regaba en la prensa de la época. Fíjense bien. Interesante, ¿no? Pero bueno, antes hemos aludido a las dudas expresadas por Lombardo Toledano, y precisamente eso tiene lugar en el curso del año 1933, que lo que decimos nada tiene de conjetura. Lo confirma precisamente la reacción instantánea en el exterior al conocerse el asesinato de Sandino. La imaginación lleva después, hoy, a pensar que al momento todo fue en América Latina condena del crimen. Es cierto que no faltan actitudes de protesta, según reza algún cintillo de prensa de la época. Enérgico telegrama envían los estudiantes mexicanos a casa. Al mismo tiempo, no son excepción posiciones como la de alguna liga antiimperialista, mera caricatura ultra secreta, que ante el asesinato de Sandino se le ocurre condenarlo por supuesta traición de 1930. Increíble fue eso. Esa tal liga antiimperialista que después devino en cualquier cosa, porque estaba penetrada por los servicios yanquis. Dice Carlos: ¿cómo no descubrir en la línea que prevalece en América Latina ante la resistencia de Sandino, en su última fase, un antecedente de ese encuentro conciliador del vocero de la aristocracia obrera norteamericana llamado Earl Bauder? Derrotada la reacción fascista de la Segunda Guerra Mundial, eso impulsará un nuevo auge en la lucha antiimperialista y pasará a la potencia yanqui a ser justamente blanco de la lucha popular por los 4 puntos cardinales del globo. Y el Sandino, que ya asesinado, se mantuvo por un periodo en el recuerdo de los dignos campesinos nicaragüenses que lo acompañaron de victoria en victoria, pasa a convertirse en símbolo del secular combate latinoamericano anti-yanqui. Paz con honor. Ante la inminente retirada de la marinería norteamericana, el líder guerrillero no está dispuesto a esperar los acontecimientos durmiendo sobre los laureles. Ya quedó apuntado lo imposible que se volvió a establecer en el territorio liberado por los patriotas un gobierno provisional.
Sandino adopte una actitud realista y recoge el clamor popular que exige paz y negociaciones con el ejército guerrillero. Como ha quedado explicado, los altibajos de las relaciones con las fuerzas populares del exterior de Nicaragua nunca mermaron el espíritu internacionalista del invicto nicaragüense, habiendo llegado incluso a cesar toda comunicación con elementos de otros países. A la hora de entablar discusiones, no estar absorbido por un incoloro localismo. Y entre las primeras condiciones que Sandino formula está la de que el gobierno de Nicaragua diera una política de no intervención en los negocios internos de ninguna de las repúblicas indohispanas. La lucha nacional de toda latitud fue motivo de su atención y puede darse el ejemplo de su respeto por el combate del pueblo de Polonia. Precisamente el crimen del 21 de febrero de 1934 impidió la celebración de una entrevista amistosa pendiente entre Sandino y un representante de Polonia a solicitud de ese mismo. Jamás Sandino concibe que la sola desocupación militar por los Estados Unidos garantice la plena independencia. E invariablemente, desde el primero hasta el último día de las discusiones, Sandino se propone completar la victoria militar, procediendo a restaurar también nuestra independencia política y económica. El propósito es alcanzar una paz con honor. Las bases de paz propuestas compatibles con nuestro honor nacional, decía Sandino, una paz con dignidad, la paz que dignifique y no la del esclavo, decía Sandino. El factor local que más evidencia la negativa de los elementos dominantes en el gobierno a fortalecer la independencia de Nicaragua se remite a la conservación de la estructura que la intervención norteamericana ha impuesto al ejército gubernamental Guardia Nacional. Así lo denuncia Sandino. Por ello fue que hasta el último instante Sandino se negó a acceder a desarmar totalmente la fila guerrillera que exigían los elementos más reaccionarios. Mientras pululan en Nicaragua, en las facciones conservadoras y liberal, los caciques políticos que cargan con la mancha de haberse sumado a la intervención, Augusto César Sandino, fraternizando con las masas populares al viajar a Managua y permaneciendo fiel a sus principios de siempre, contrarresta el cúmulo de calumnias que le lanzan hasta que se convierte prácticamente en el centro de atención de la abrumadora mayoría de la nación. Pero la dialéctica histórica había resuelto que su misión fuera demostrar la capacidad de lucha de cada porción de la América Latina y, por ejemplo, el diminuto paraje nicaragüense. Vencer en la guerra y, por primera vez, más allá de la guerra, en la conquista y defensa del poder popular, en la construcción de una nueva sociedad, será posible después de una vuelta histórica en Cuba, una isla cercana a Nicaragua. Esto es muy importante, este es un concepto muy importante, muy vigente actual, que lo voy a sacarlo. Vencer en la guerra y por primera vez más allá de la guerra en la conquista y defensa del poder popular, en la construcción de una nueva sociedad. Esto define lo que hoy nosotros hacemos. Imagínate, lo escribió Carlos hace casi 50 años. Interesantísimo, ¿no? La embajada norteamericana y el 21 de febrero, ya nos vamos a tener que ir porque si no me va a correr la justa. La embajada norteamericana y el 21 de febrero, al tramar el asesinato de Sandino, la embajada norteamericana con Matthew B. Hanna primero y Arthur Bliss Lane después, se propuso cometer un crimen perfecto y evitar dejar la marca de toda huella. Ahora estamos en tiempos de la política del buen vecino, la que saca Franklin Delano Roosevelt cuando está en su empuje mayor, la Alemania de Hitler, y el Japón de Hirohito viejo, militarizado totalmente, ocupando China, ocupando Vietnam, ocupando Corea, ocupando Indonesia y Filipinas. O sea, está, Japón y la Alemania están a la cabeza del imperialismo mundial. Estados Unidos va a la saga después de la Gran Depresión. Entonces sacan la política del buen vecino, llevarse bien con los latinoamericanos para que me ayuden a salir de la crisis. Esa era la filosofía. Entonces dice Carlos Fonseca, ahora estamos en tiempos de la política del buen vecino y hace falta no repetir
lo de Lane con Madero, cuando asesinaron al presidente mexicano y Pino Suárez, o lo de Wise con Charlemagne Peralta, allá en el sudeste asiático, en el pasado tiempo del Big Stick, del Gran Garrote. Sin embargo, sabido es que no hay crimen perfecto. Ahí están indelebles las huellas de mano yanqui. Antes de prender el retorno ignominioso, la embajada impone la estructura que le dicta su capricho colonizador al ejército que los intervencionistas han creado, la Guardia Nacional. De antemano saben ellos hacia dónde será empujada una fuerza armada en la que, si bien son muchos los que esperan la primera oportunidad para pasarse a la trinchera patriótica, quienes predominan en su dirección son elementos depravados que tienen su paradigma en Anastasio Somoza García, devenido jefe director de dicho ejército por el beneplácito de Mr. y Miss Hanna. Esto es importante porque lo que se decía en la época es que Somoza era amante de la mujer del embajador Hanna. Una de las razones por las cuales lo nombran a él es por la influencia de la mujer de Hanna, y una de las razones por las cuales a Hanna lo sacan es porque él se da cuenta de que eran amantes. Pues. Ese era el cohecherío de la época. Pues sigo. Los obvios cálculos de la embajada resultan fundados. Los peores elementos de la Guardia Nacional en el curso de las discusiones violan el armisticio, lo mismo que los compromisos contraídos por el gobierno de esa casa, cometiendo distintos atropellos que gradualmente convertirán a la Guardia Nacional, la Fuerza Armada Oficial y más concretamente a su jefe director en la dueña del poder encima del veleidoso Juan Bautista Sacasa, jefe nominal del gobierno. Cada embajador mantendrá un vínculo estrecho con Somoza García, lo que no significa otra cosa que el visto bueno a las fechorías que comete. Al observarse la correspondencia del embajador, se ve el trazo de mensajes secretos con Washington en los días inmediatos anteriores al 21 de febrero de 1934. 16 de enero, 5 y 16 de febrero son días en los que explícitamente se admite en la recopilación no impreso, es decir, que Arthur Bliss Blaine se comunicó secretamente con su Departamento de Estado. Por lo que se refiere al propio 21 de febrero, incluso al comienzo de la noche, el norteamericano se mantendrá en contacto directo con Somoza García. En la taimada correspondencia diplomática de Bliss Lane, este confiesa que en algún momento le expresó a Somoza que en cuanto a Sandino no se precipitase, lo que es una confesión paladina de la orden del crimen transmitida a Somoza, al que además se le exige, según el tono de las palabras citadas, ser oportuno. La gratitud yanqui ante el sicario, por supuesto, no se hace esperar, y después del 21 de febrero, la embajada renuncia a todo disimulo para irse del lado de Somoza con motivo de la acentuación de las rivalidades entre Somoza y el tornadizo jefe nominal del gobierno, Juan Bautista Sacasa. Hechos como la gratitud que el real almirante George Meyers, comandante del escuadrón de servicio español, expresa a Somoza García en agosto de 1936, se convertirán en una rutina entre las relaciones entre el imperio y el lacayo, incluso hasta que Rigoberto López Pérez, un sandinista, según la expresión del vástago Anastasio Somoza de Baile, ajusticia al sicario. En efecto, la acción de López Pérez el 21 de septiembre de 1956, Dwight Eisenhower expresa: la nación y yo personalmente lamentamos la muerte del presidente Somoza, ocurrida como resultado del cobarde ataque de un asesino. Esa fue la reacción oficial de Estados Unidos. Por su lado, John Foster Dulles, como secretario de Estado norteamericano, agrega: su amistad, la de Somoza, constantemente demostrada para los Estados Unidos, nunca será olvidada. Secretario de Estado de Estados Unidos, la amistad de Somoza nunca será olvidada. Y así fue, hermano. Herederos los vástagos de la purulencia del progenitor serán por consiguiente legatarios del favor norteamericano. Y en 1972 en Filadelfia le dirán en inglés a Anastasio Somoza de Baile: soldado de honor,
un diplomático de renombre universal, un estadista sin paralelo, un campeón de la superación humana. Así le dijeron a Somoza en Filadelfia. En la extendida versión del crimen aparece a menudo la frase engaño a Sandino. Viéndolo bien, tal enfoque, aunque sea involuntariamente, solo contribuye a disminuir, no nos cansamos de repetirlo, la infamia del crimen. Vileza inconmensurablemente mayor que el engaño fue el que se cometió contra Sandino. Los devotos del dios dólar siempre se propusieron en el curso de las discusiones la bárbara traición, aunque Sandino lúcidamente nunca se ilusionó en un desenlace distinto, según lo hemos dejado demostrado. Véanse algunas de las muestras que dan idea de los especímenes que incubó la colonización yanqui en Nicaragua, especímenes que, por cierto, ya traían la pasta del coloniaje europeo desaparecido en el siglo XIX. La traición del antisandinismo, sobre reiterarlo, contrasta con el cumplimiento de la palabra empeñada, y hay que decirlo así, de Sandino y de los guerrilleros sandinistas. En la primera fase de las discusiones, los delegados del gobierno, previas garantías otorgadas por Sandino, arriban a la montaña, siendo escrupulosamente respetados. De la recta conducta de los guerrilleros en los meses de las discusiones, deja nota el veraz Calderón Ramírez. Resulta pues que en este capítulo la auténtica civilización relumbró en la selva, mientras la más abyecta barbarie oscureció el 21 de febrero la ciudad de Managua. Hablando diáfanamente, el 21 de febrero se traduce en crimen la mesa de discusiones. Apuntemos dispersos momentos de Anastasio Somoza García en el curso de las discusiones. El 31 de marzo de 1933 finge interés por la paz ante Sofonías Salvatierra y por la paz incluso brinda. Otra vez posa ante las cámaras abrazando a Sandino. En vísperas de la Guardia Nacional dirigida por Somoza García, publica un texto en que habla de protección segura a Sandino, agregando nuestro honor de militares lo garantiza. Cuando está por realizarse el viaje, se sabe que Somoza García se ha ofrecido ir con gusto a Jinotega y desde allí hacerle compañía a Sandino y hacer patente la garantía de Sandino al arribo de Managua. ¿Harán falta comentarios? Todavía se precisa distinguir la índole definitivamente clasista del crimen de Managua. Por lo general, solo se ve el asesinato del patriota, que es el guerrillero Sandino, pero no se ve el asesinato del representante de los explotados y humillados, que es también el obrero Sandino. O sea, a Sandino lo matan como jefe guerrillero y como representante de los explotados y humillados. Esta es una aseveración de profundo calado. Sigue Carlos Fonseca. El nicaragüense que alguna vez ha visto de cerca en función la fatua arrogancia del oligarca leonejo granadino, debe imaginarse la rabia que embargaría a los dueños de Tizcapa por obra y gracia de Washington, trajeados de etiqueta, teniendo que vérselas en las discusiones con el mestizo Sandino, vistiéndose indumentaria de guerrillero rural y convertido en el símbolo viviente de la dignidad nacional. Aquí me voy a detener y aquí vamos a cerrar esta lectura para continuar el viernes. Miren, es que ya imagino yo, dice Carlos Fonseca, el que conoce cómo se comportan los oligarcas liberales o conservadores con su traje de etiqueta y todo así, toda su farándula, ¿me entendés? Debe imaginarse lo chocante que era para ellos sentarse a discutir con un indio que viene vestido de guerrillero, campesino guerrillero, que viene de la montaña, con sus botas, con sus tiros, con su sombrero, ¿me entendés? Entonces, sentarse con él a hablar, a negociar la paz. O sea, ellos, los que se las picaban de los civilizados, de los cultos, con ese indio. Esto es importante. Y miren, dice Carlos Fonseca, la puchica, este Carlos era genial, ¿verdad? Carlos Fonseca nos recuerda lo siguiente, con esto voy a cerrar.
recuerda el linaje de Somoza García. Escuchen esto, por favor. Anastasio Somoza García proviene de la localidad de San Marcos, en épocas pasadas dentro de la jurisdicción de Granada. San Marcos era parte de Granada. No se les olvide. Recuerden que Carazo se forma a finales del siglo XX, principios del siglo XX, perdón, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, si mal no recuerdo. Pero bueno, en los años escolares, Somoza García se matricula en centros de enseñanza de la propia ciudad de Granada. O sea, su formación es oligarca conservadora. De sus vínculos con el elemento conservador oligárquico habla el apoyo que da en su momento a la candidatura de Emiliano Chamorro. Según lo afirma Ramón Romero en el escrito Somoza, asesino de Sandino, publicado en México en 1959. Antes de todo, Somoza respalda a Emiliano Chamorro. Estamos claros. Antes de que él se soñara ser jefe de la guardia y todo eso, él ya en su formación oligarca conservadora, ahí en el colegio, imagino que en el Colegio Centroamérica fue eso, ahí en Granada, ¿me entendés? Y ahí se ha cultivado en esa tradición, y además ha cultivado también amistades de la rancia oligarquía, y él declara su respaldo a Somoza. Él viene recuerden, de una familia cafetalera. Sigamos. El padre de Somoza García, que también se llamaba Anastasio, figuró en la facción conservadora, siendo miembro de la representación de los conservadores que apoyó la promulgación del Tratado Chamorro-Bryan, que entregó la soberanía de Nicaragua eternamente a Estados Unidos para construir el canal. Somoza proviene de familias propietarias de cultivos de café en toda la meseta de Carazo. Su matrimonio con Salvadora de Bailesa Casa, procedente de la oligarquía de León, viene a representar la fusión de la atrofiada burguesía nicaragüense con la oligarquía tradicional. Somoza García evita correr riesgos en la guerra en 1926 y 1926 y está entre los primeros, por su inglés de gángster italo-norteamericano, según la observación de William Crane, en aproximarse a los ocupantes norteamericanos, no descartándose que hiciera labor de informante secreto de estos. Con menos prestigio que cualquiera de las figuras de la facción liberal, los norteamericanos ven en él al individuo apropiado para asegurarse el control del país y lo imponen como jefe director de la Guardia Nacional. Como él había aprendido a hablar inglés mafioso, italo mafioso, ¿no? Entonces, y se había casado con una chavala de la época de las familias tradicionales liberales, entonces la fusión libero-conservadora. Sabía hablar inglés en la guerra de liberales contra conservadores. Él es el que se acerca a los yanquis, como habla inglés, ¿me entiendes? Entonces comienza a escupir en ruedas, sirve de espía, y ya después se hace querido de la mujer del embajador, y ahí va subiendo. Seguimos el viernes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia
para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.